En la provincia de Salta, en 1976, cuando se produce el golpe militar, en realidad ya desde un tiempo antes del momento en que asume el gobierno mi abuelo Miguel Ragone, algunos sectores venían disputándose el poder, digamos, que pueden ser de alguna manera pensados o imaginados entre la derecha y la izquierda dentro del peronismo. Y digo dentro del peronismo porque es lo más interesante de analizar, si bien habían otras fuerzas de la derecha y de la izquierda por fuera del peronismo, pero fueron, digamos, los propios peronistas los que de alguna manera generaron el terrorismo de Estado. En este sentido es interesante recuperar y evidenciar que el Partido Comunista, como un representante de la izquierda allá por los 70, no tuvo ninguna baja prácticamente, no sé si prácticamente o ninguna directamente entre sus militantes. Y las bajas estuvieron dadas, sí, sobre todo en la juventud del partido. Esto de la juventud lo traigo a colación porque justamente en este momento, a fines de 2010, 2011, la juventud vuelve a tener un papel protagonista dentro de la generación, digamos, de luchas culturales y políticas para cambiar lo social, ¿no? Muchos sectores estaban instigando para arrebatar el gobierno popular, ¿no? de Miguel Ragone, un gobierno corto. Yo diría prácticamente, por un lado, dentro del justicialismo local, lo que yo he podido ir recuperando ha tenido que ver con el grupo de los amarillos, mencionado por mucha gente, digamos, dentro del propio justicialismo, que eran la oposición a Miguel Ragone y a la Lista Verde que él lideraba como grupo en ese sentido. Yo no podría dar testimonios en nombre y apellido específicamente, pero sí como sectores dentro del peronismo de ese momento que instigaban, y aparece ahí en la memoria pública y en la memoria más interna del propio Partido Justicialista, que se reactualiza con luchas actualmente, con luchas de memoria, quiero decir, este grupo de los amarillos como la gente, digamos, del peronismo más ligado a la derecha y más radicalizado también dentro de estas ideas. Por fuera del peronismo, digamos, del peronismo como práctica política, como práctica de política partidaria, había dos cuestiones, digamos, áreas de la cultura y del pensamiento fundamentales. Una que tenía que ver con el propio ejército y con la propia policía, si se quiere, y otra que tenía que ver también con la iglesia. Recordemos que, digamos, la iglesia ha sido un sector muy conservador que ha resistido, digamos, mucho los procesos de cambio cultural en el sentido de la extensión de derechos. Y ya Perón había tenido muchos encuentros radicalizados con la iglesia. Creo que es importante, digamos, conservar algunas estructuras en lo social, porque así funciona la sociedad, pero creo que es importante también que las instituciones que tienden a ser más conservadoras pudieran ser revisadas, digamos, desde afuera y desde adentro de las propias instituciones. En ese sentido, la Iglesia también instigó en Salta, instigó o se quedó callada o miró para otro lado, ¿no? Por acción o por omisión, porque la inquina y el abandono también son formas de participar en un golpe. Y en otro sentido, el ejército que venía preparándose dentro de una disputa. Es interesante analizar por qué el ejército instiga en el golpe por fuera del ejército, porque en realidad cuando aparece, digamos, a nivel de la confrontación política, el ejército y su hijito, diría de alguna manera, o su hijita la policía,
son pensados como instituciones siniestras, donde hay agazapado un grupo de monstruos que se van a devorar a la sociedad. Y en realidad al interior de estas instituciones hay muchas fuerzas que confluyen. Y el ejército se vino preparando ya desde el operativo Independencia, desde la última parte, digamos, del gobierno peronista, que termina con el derrocamiento de Perón y que después se extiende luego al primer paso del genocidio y del golpe de Estado, que fue el cierre de los ingenios en Tucumán. Planifican un golpe de Estado, pero en dos sentidos hay que entenderlo. Primero, como una lucha de poder dentro del propio ejército, de un grupo de hombres que pensaron que podían y que debían dirigir en algún sentido el ordenamiento al cual pretendieron llamarlo pacificación de alguna forma de esta sociedad tan violenta que fuimos los argentinos en los 70. Pero por otro lado también porque el ejército respondía a un grupo muy reducido de civiles que estuvieron detrás del golpe y que salieron inmensamente enriquecidos, habiendo derrotado el proyecto político de un grupo en el cual mi abuelo tenía inserción en Salta y en el país. Un grupo bueno que fue masacrado y que estuvo 18 años proscripto, y que al ser masacrados ellos en carne y hueso y su proyecto político, Argentina quedó a merced de lo que luego fue el neoliberalismo, la privatización y bueno, la desmoralización y la posibilidad de desmontar la fuerza de la juventud que se había generado allá por los 70 con esa JP, ¿no? Peronista. Yo no quiero sonar muy justicialista en este sentido, lo traigo a colación porque son las imágenes que más me evocan, tal vez por los lugares que transito, pero esto va mucho más allá de un partido político, ¿no? Yo creo que supera con creces, digamos, cualquier apropiación que se intente hacer desde cualquier sector político, ya sea dentro del propio justicialismo o desde afuera, ¿no?